Mushoku Tensei, volumen 17. El arco del reino de Asura, parte 2. Capítulo 10. El campo de batalla de Rudeus. El estilo del dios del agua tiene 5 técnicas secretas de gran poder. Todas fueron creadas por el primer dios del agua en tener ese título. Se dice que cualquiera que sea capaz de usar 3 de los 5 es digno del título de dios del agua. En la larga historia del estilo, hubo numerosos dioses del agua que lograron aprender 4, pero ninguno, excepto el primero, había dominado las 5. El dios del agua rey Daliano fue una excepción a la regla. Había aprendido solo 3 de las 5 técnicas, como muchos de sus predecesores. Reida ya era una anciana. Sus mejores años físicos habían pasado hacía mucho tiempo, y con cada año su fuerza y agilidad disminuían aún más. ¿Por qué, entonces, todavía poseía el prestigioso título de dios del agua? ¿Era simplemente inmensamente talentosa? Eso era parte de eso, por supuesto. Rey Dalia había sido un verdadero prodigio en su juventud, y sus dones naturales eran comparables a los de cualquier dios del agua que la hubiera precedido. Pero sus talentos por sí solos no fueron suficientes para compensar los estragos de la edad. ¿No había otros lo suficientemente hábiles para reclamar el papel? Lejos de ello. A estas alturas, había varios otros maestros de la espada vivos que habían aprendido 3 de las técnicas secretas del dios del agua, y sin embargo, ninguno de ellos había intentado siquiera suceder a Reida como dios del agua. Llamándose a sí mismos indignos del título, lo dejaron en manos de Reida y se contentaron con el rango de emperador del agua. ¿Pero por qué? Fue porque Reida había dominado las 2 más difíciles de las 5 artes secretas. Y al combinar hábilmente estas 2, había creado algo propio, una habilidad que podría llamarse una especie de ilusión, o quizás la 6ª técnica secreta. Era conocida como la hoja de la privación o el campo de la privación. Con cierta postura, podría cortar a cualquiera dentro de un cierto rango a su alrededor, sin importar dónde se colocaran. La zona de efecto era una esfera perfecta con Reida en el centro. Cuando alguien dentro de esa zona daba un solo paso, ella podía contraatacarlos instantáneamente. Ninguno de ustedes mueva un músculo, ahora. A menos que quieran terminar como ellos. El primero en reaccionar ante la repentina aparición de Reida había sido Arumanfi el Brillante, uno de los leales servidores de Perugius. En un abrir y cerrar de ojos, se movió directamente detrás de la anciana, solo para ser cortado limpiamente en 2. Su cuerpo sin vida se había disuelto en partículas de luz y desaparecido. El siguiente fue Trofimus de la Onda. Levantó la mano hacia Reida y trató de dispararle algo. Quizá incluso había logrado librarse del ataque. Pero Reida simplemente giró su espada brevemente, y Trofimus también fue cortado por la mitad. El siguiente era yo. Introduje un pulso de maná en un anillo en mi dedo, y Reida instantáneamente me cortó la mano izquierda, o lo habría hecho, al menos, si no fuera por el guante mágico mejorado que llevaba puesto. Su hoja lo había golpeado en los dedos, destruyéndolo parcialmente. Me congelé en estado de shock. El siguiente fue uno de los saltos nobles de la mesa. Se puso de pie de un salto y trató de huir, solo para que le cortaran los tendones de la pierna. Un segundo golpe lo noqueó, silenciando sus gritos. Reida había usado el lado desafilado de su espada. Ninguno de los guardaespaldas podía moverse. Tampoco Eris, de quien podrías haber esperado que saltara primero. Tampoco Ghislaine, ni Ariel, ni Perugius, ni sus espíritus supervivientes. Y yo tampoco pude. Reida nos tenía inmovilizados como insectos en una tabla. Todos nos habíamos dado cuenta, a estas alturas, de que toda esta habitación estaba dentro de su alcance. Cualquier movimiento, cualquier intento de acción, sería instantáneamente fatal. Parece que todos están congelados. De acuerdo entonces. Auber. Cuando Reida volvió la mirada hacia él, Auber estaba rígido en su lugar como todos los demás. Incluso un espadachín de su calibre no podría liberarse del abrumador poder de Reida. ¿Qué puedo hacer por usted, señora? Puedes cortar un par de cabezas, para empezar. A ver.
Ve a matar a Ariel y Perugius. Y a Senegal también. Con eso, Auber se convirtió en la única persona en la habitación capaz de moverse. Pero en lugar de dar un paso adelante, miró a Reida con una expresión incierta en su rostro. ¿Tú quieres que haga esto? Usa tu cabeza. ¿Quién más lo va a hacer? Pero. Auber lanzó una rápida mirada a Eris. Mirando esto por el rabillo del ojo, Reida escupió con desdén al suelo. Supongo que tener a esa chica del otro lado siempre será un problema, ¿eh? No es de extrañar que sus 2 emboscadas fueran tan mediocres. Incluso los cobardes como tú quieren jugar al espadachín para sus alumnos. Las duras palabras brotaron de Reida mientras permanecía inmóvil, exactamente en la misma postura. Mira, chico. ¿Para qué tomaste ese gordo saco de dinero, de todos modos? ¿Estás aquí solo para sacar provecho de tu elegante título, dejar morir a 3 de tus viejos amigos y luego ver cómo le cortan la cabeza a tu cliente? ¿No se supone que eres el tipo que pelea sucio? Supongo que tienes razón. Con eso, Auber entró en acción. Sacó una espada con su mano derecha y comenzó a caminar hacia la cabecera del salón, donde estaba parada Ariel. Mierda. ¿Ahora qué? ¿Qué debo hacer? No puedo moverme. El dios humano nos había jugado esta vez. Al dejar caer a un solo maestro de la espada en el momento perfecto, había cambiado las tornas en un instante. Orsted me había dicho cómo lidiar con el dios del agua en la batalla. Su consejo, básicamente, fue asegurarse de que nunca dejara que esto sucediera. En el instante en que la viera, se suponía que debía salir de su rango de visión antes de que pudiera asumir su postura. No importaba en qué dirección huyeras, lo más importante era moverse mientras pudiera. Demasiado tarde por ahora, sin embargo. Buen señor. ¿Qué está pasando aquí? En este punto, un grupo de guardias que presumiblemente habían escuchado la conmoción irrumpieron en el pasillo. Eran caballeros con armadura plateada, que en realidad parecían familiares. Suelten su arma. Ninguno de ustedes se mueva. La voz de Reida, feroz como un trueno, detuvo al grupo de caballeros novatos en seco. Pero uno entre ellos ignoró su advertencia. Dando varios pasos hacia la zona de control de Reida, se quitó el casco y lo arrojó al suelo. Era Isolde Cruel, el rey del agua. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? No se suponía que hubiera caballeros de servicio dentro del palacio esta noche. Ariel se había encargado de eso. ¿Fue esto lo que hizo Daríos? Tal vez había posicionado a un grupo de novatos cerca, en la remota posibilidad de que llegara a esto. ¿O fue solo una coincidencia? Maestra Reida. ¿Qué? ¿Qué diablos? Ah, hola, Isolde. ¿Por qué estás usando tu técnica en medio de esta reunión? Cálmate, chica. Te lo explicaré. Lo que estás viendo aquí es un crimen horrible, perpetrado por Reida Alia y Auber Corbett. ¿Qué? Isolde frunció el ceño confundida, pero Reida siguió hablando. Verás, esos dos estaban trabajando en nombre de, digamos, el reino Rey Dragón, ¿por qué nosotros no? Deslumbrados por promesas de gran riqueza, acordaron asesinar a todos los principales nobles de Asura. Pero después de asesinar a Ariel y algunos otros, Reida fue abatida por un caballero novato que estaba apostado cerca. Isolde Cruel se convierte en una heroína y el estilo del dios del agua sigue vivo. Con una pequeña risa, Reida se detuvo para mirar hacia el primer príncipe. Una historia bastante sólida, si lo digo yo mismo. Hazme un favor y ve con algo así, Gravel. ¿Qué estás diciendo, maestra? ¿Ha perdido la cabeza? Isolde empezó a dar otro paso adelante, pero se detuvo a mitad de camino. Probablemente había sentido que Reida ahora estaba preparada para matarla, al igual que todos los demás. Hazlo, Auber. Y hazlo ágil. ¿Qué? ¿Crees que dañarás la reputación del estilo del dios del norte o algo así? Muy malditamente mal. Estoy limpiando tu desorden aquí, chico. Date prisa y crece un par.
Auber levantó su espada y se volvió hacia Ariel, pero luego se detuvo y sacudió la cabeza indeciso. El hombre obviamente estaba en conflicto. ¿Por qué estás parado ahí, Auber?, gritó Darius. Mata a Ariel ahora. Y esa ramera mentirosa también. ¿Estaba hablando de Tris? Tenía sentido que él también la quisiera muerta. Si quedaba alguna evidencia de sus crímenes, los otros nobles podrían usarla para socavarlo en el futuro. Incluso después de que Gravel tomara el trono. No te preocupes por lo que sucederá a continuación. Yo me encargo de todo. Por alguna razón, las palabras de Darius parecieron ayudar a Auber finalmente a tomar una decisión. Su rostro adquirió una expresión ligeramente diferente y se volvió hacia Ariel. Mierda. ¿Es esto? ¿Estamos acabados? Tisk. Pude ver a Eris preparándose para moverse, para arriesgarlo todo en un último intento de escapar de la zona de control de Reida. No, Eris. Pero. Por favor. No. Entonces, ¿qué hacemos, entonces? No quería ver morir a Eris. Pero ella tenía un punto. ¿Qué se suponía que debíamos hacer aquí? No tuve buenas respuestas. ¿Y si actuáramos todos a la vez? No, eso no iba a funcionar. Esta no era una técnica que pudiera superar tan fácilmente. Y aunque yo estaba relativamente cerca de Reida, los demás estaban demasiado lejos. ¿Podría Perugius hacer algo? No se había movido ni un centímetro en todo este tiempo. En este momento, parecía estar mirando en mi dirección con una expresión vagamente aburrida. Casi podía escucharlo decir: ¿y qué piensas hacer con este vergonzoso estado de cosas, Rudeus Greirat? Teniendo en cuenta que 2 de sus subordinados acababan de morir, no parecía ni remotamente preocupado. ¿Tenía algún tipo de plan en mente? No, no podía poner mi fe en esa posibilidad. No había tiempo para ilusiones. Auber estaba a segundos de matar a Ariel, y yo tenía que hacer algo sobre eso. Tuve que actuar. Era la única opción. Y tuve que atacar tanto a Auber como a Reida al mismo tiempo. La mejor opción fue mi hechizo eléctrico. Estaría golpeando a otros en el área también, pero no podía darme el lujo de preocuparme en este momento. Incluso si no eliminaba a Reida o Auber, existía la posibilidad de que el golpe eléctrico los dejara atónitos. Los maestros del estilo del dios del agua eran capaces de desviar la magia por sí mismos, por lo que las probabilidades de éxito no eran grandes, pero existía la posibilidad de que funcionara. Rudeus, ¿estamos haciendo esto? Eris había leído mis pensamientos por la expresión de mi rostro. Sus dedos se movieron levemente mientras me enviaba una mirada significativa. Aparentemente, estaríamos muriendo juntos. Lo siento, Sylphie. Dame un buen funeral, ¿de acuerdo? Pero justo cuando me estaba preparando para actuar, sentí una sacudida en el centro de mi cuerpo. Dios mío, ese es. Auber se estremeció violentamente y se detuvo en seco. Una gran gota de sudor rodó por el rostro de Reida. No eran solo esos 2 los que se habían visto afectados. Casi todos en la habitación habían comenzado a temblar. Sus rostros se habían puesto pálidos y sus cuerpos temblaban visiblemente, incluso mientras permanecían inmóviles, congelados en su lugar por la espada de Reida. Una ola de alivio se apoderó de mí. Aparentemente, logré pasar maná a mi anillo. Bueno, esto no es bueno, murmuró Reida. Ahora realmente desearía que hubieras mantenido tu boca cerrada acerca de matar a la princesa, Darius. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Darius gritó. ¿Por qué no puedo dejar de temblar? Cambio de planes, Auber. Odio hacerte esto, pero, ¿puedes agarrar a Darius y huir? Ahora mismo, por favor. Auber parpadeó confundido. Pero, ¿por qué Darius, en lugar del príncipe Gravel? Puede que sea un viejo saco de huesos, pero todavía tengo una deuda o 2 que necesito pagar, dijo Reida con una pequeña sonrisa. Adelante, muévete. A este ritmo,
todos en la sala terminarán muertos. Auber consideró esto por un momento, luego asintió. Corrió hacia Darius, lo agarró por el brazo y arrastró su pesado cuerpo lejos de la mesa. Por aquí, señor. Muy, muy bien. Los dos desaparecieron por la puerta más cercana, diferente a la que habían usado los caballeros novatos para entrar. Nadie podía detenerlos. Reida todavía nos tenía a todos totalmente inmovilizados. Un pesado silencio se apoderó del salón. Caramba. Te preguntas hasta dónde se las arreglarán para llegar. No hay garantía de que él venga por mí primero, ahora que lo pienso. ¿Por qué él? Mientras el dios del agua murmuraba para sí misma, alguien más había hablado. Era Ariel. Su expresión se había mantenido firme y serena todo este tiempo, incluso frente a la muerte. Pero parecía genuinamente desconcertada por el intento de Rey Dalia de salvar la vida de Darius. Tampoco tenía mucho sentido para mí, para ser honesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo es tan molesto y... Mira, no hay nada tan interesante al respecto, ¿de acuerdo? Reida sonrió para sí misma por un momento, luciendo genuinamente divertida, y luego continuó. Aquí hay una pequeña historia para ti. Esto fue hace mucho tiempo cuando cierta anciana era solo una niña flacucha. Todo el mundo la llamaba prodigio en ese momento, y Dios, ¿alguna vez se le subió a la cabeza? Un día, esta chica le sacó el alquitrán a un noble mocoso en su salón de entrenamiento. Luego regresó para vengarse con unas 2 docenas de amigos. Cayó y salió en poco tiempo, y estaban a punto de cortarle ambos brazos. Así que nunca más podría sostener una espada, ¿ves? Y fue entonces cuando apareció este chico noble que superaba en rango al otro chico. Y la salvó. Espera, ¿qué? ¿Este era Darius? Cuando la niña llegó hasta Rey del Agua y fue elegida para ser la instructora de espada real, fue a buscar a ese niño para expresar su gratitud. Pero en ese momento, ya se había convertido en un hombre egoísta con todo el encanto de una medusa. Ni siquiera la recordaba. Em. Será mejor que creas que estaba decepcionada. Quiero decir, este tipo nunca tuvo una cara bonita, pero ella lo había tomado por el tipo puro y de buen corazón, al menos. A veces incluso había soñado un poco como una niña sobre su reunión. Reida parecía estar mirando a lo lejos en la distancia. Estuve casi tentado a pensar que podría ser seguro moverse. De todos modos, el primer amor de la chica terminó en ese momento, pero no diría que se convirtió en odio, exactamente. Su gratitud y disgusto se cancelaron mutuamente. El dios del agua contó su historia. Brevemente, en el poco tiempo que tenía. Sabiendo que a su público no le importaría. Casi como si estuviera haciendo una confesión. A decir verdad, ella misma se olvidó de todo esto. Pero en el camino a Asura muchos años después, recibió este peculiar mensaje en sus sueños. Me dijo que tendría la oportunidad de pagarle al hombre si volvía a servir a la corte real por última vez. Después de todo, ella era el peón del dios humano. Y en este momento, el hombre que quería destruir a su amo se dirigía directamente hacia aquí. Yo podría sentir como su aura abrumadora y aterradora se hacía más fuerte, a medida que corría por el palacio a una velocidad increíble. Auber estaría corriendo exactamente en la dirección opuesta. No tenía la capacidad de realizar un seguimiento de su ubicación, pero me sentía seguro de eso. Después de todo, el hombre tenía un sexto sentido para el peligro. Qué broma, ¿verdad? Todo esto por un hombre al que había olvidado hace años. Cayó el silencio. Pero cuando miró hacia atrás, ahora que estaba vieja y canosa, dejando de lado todo ese tonto asunto del romance, se dio cuenta de que la deuda que tenía nunca fue pagada. Estuvo sentado allí durante una década, acumulando interés. Reida hizo una pausa por un momento y sus ojos se abrieron completamente. Parece que está aquí. La puerta del salón se abrió de golpe y un solo hombre entró. ¡Ah! Todos en la habitación se estremecieron de terror al verlo. Algunos perdieron el control de sus vejigas. Otros se derrumbaron en el suelo.
Algunos lo miraron como si fuera su enemigo mortal. Pero todos estaban pensando lo mismo, más o menos, nos va a matar a todos. Como Perugius, su cabello era plateado y sus ojos eran dorados. Pero su rostro era horriblemente feroz. Orsted finalmente había llegado. Ha pasado un tiempo, Dios Dragón. ¿Estás aquí para llevar a una anciana al más allá? Sí. Eres discípulo del Dios humano. Eso significa que mueres. Discípulo, ¿eh? ¿Qué? Entonces me dejaste libre antes porque yo no era un discípulo entonces, buen señor. Supongo que saldré a pelear contra un gran oponente, al menos. Con una rápida mirada alrededor de la habitación, Orsted comenzó a caminar en línea recta hacia Reida. Ni siquiera dudó. Campo de privación. La espada de Reida se volvió borrosa, su forma cambió a una velocidad imposible. Cada vez que Orsted daba un paso, la espada lo golpeaba con un destello dorado, conectándolos brevemente con una cuerda amarilla ilusoria. Y, sin embargo, Orsted descartó cada golpe. Las chispas bailaban en el aire a su alrededor. Estaba desviando sus cortes con sus propias manos. Un paso. 2 pasos. 3. A medida que se acercaba, el aire se llenó de chispas cada vez más grandes. Los ataques de Reida se hacían cada vez más poderosos. Aún así, Orsted no se detuvo. En poco tiempo, estaba justo frente a Reida. ¡Mua! Y así, se acabó. El golpe con la mano de lanza de Orsted atravesó directamente el pecho de Reida, y arrojó su cuerpo a un lado como una muñeca de trapo. ¡No! Maestra Reida, gritó Isolde. La zona de control mortal del dios del agua había desaparecido. Aún así, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo dentro de esa habitación. Nadie entendió lo que acababa de suceder. Pero sus mentes estaban consumidas por el temor de que pudieran ser los siguientes. Isolde fue la primera en romper el hechizo. Con las piernas temblando, sacó su espada y apuntó a Orsted. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Con el rostro convertido en una máscara de indiferencia, Orsted salió a la terraza y saltó al aire libre. Isolde corrió hacia la terraza en su persecución. Sir Rudeus, gritó Ariel, saliendo abruptamente de su propia parálisis. Debes seguir a Darius y Auber. No podemos permitir que escapen. Con esas palabras, todo se puso en movimiento de repente. Los nobles de Azura tropezaron unos con otros en su lucha desesperada por escapar. Los guardaespaldas corrieron a sus lados. Eris, Ghislaine y yo corrimos hacia la salida más cercana, siguiendo el camino que habían tomado Auber y Darius. Rudy, ¿qué acaba de pasar allí? Casi chocamos con una Sylphie muy sorprendida en la entrada. Consideré llevarla con nosotros por un momento, pero rápidamente decidí no hacerlo. Isolde todavía estaba en el vestíbulo, mirando hacia abajo desde la terraza en estado de shock. Parece que ella había renunciado a atrapar a Orsted, pero... Sylphie, quédate con la princesa Ariel. Vigila a Isolde, podría intentar algo. Vamos tras Darius. Entiendo. Dejando a Luke y Sylphie atrás para proteger a la princesa, el resto de nosotros salimos de la habitación y echamos a correr. No estaba del todo seguro de por qué Ariel nos había dicho que siguiéramos a Darius con tanta urgencia en su voz. Parecía que el resultado de nuestro concurso se decidió básicamente en este punto. Una parte de mí se preguntaba si realmente haría una diferencia si Darius escapaba, pero tal vez eso era solo porque había escuchado al dios del agua recordar su pasado juntos. Había otra razón por la que Ariel podría haber dado esa orden. Ella era una seguidora jurada del dios dragón ahora, al igual que yo. Quizá pensó que no podíamos arriesgarnos a dejar escapar a un discípulo del dios humano. De cualquier manera, íbamos a matar a Darius. Ese siempre había sido el plan. Por aquí. Guiados por la nariz de Ghislaine, corrimos por los interminables pasillos del palacio a una velocidad casi temeraria. Eris y Ghislaine no habían cuestionado la orden de Ariel en absoluto. El enemigo había huido,
así que íbamos a darle caza y matarlo. Para ellas, probablemente era así de simple. Había pocos guardias en los pasillos. Vimos algunos en ocasiones, pero parecían estar ocupados persiguiendo a alguien más por completo. Escuché a uno de ellos gritar, huyó hacia la residencia del rey, así que bien podría haber sido Orsted. Los veo. Sin nadie que interfiriera, alcanzamos a nuestra presa en cuestión de minutos. Darius resollaba ruidosamente mientras Aubert cargaba su considerable cuerpo por el pasillo delante de nosotros. ¡Tisk! Con una aguda mirada en nuestra dirección, Aubert cargó a Darius sobre su hombro y huyó a la habitación más cercana. Nos pusimos al día en segundos e irrumpimos adentro, luego nos detuvimos en seco. Darius estaba sentado en el suelo y Aubert estaba de pie frente a él, esperando con su espada ya desenvainada. Jeja. Desde su incómoda posición sentada, el alto ministro de Asura nos miró con furia. Esto no puede estar pasando, murmuró. Está mal, todo mal. Vamos, Lord Darius. A veces la vida no se desarrolla exactamente como lo deseamos, dijo Aubert con calma. Tal vez es hora de aceptar las cosas como son y tratar de pensar en cómo salir de este dilema. Hice todo como Dios me lo ordenó, objetó Darius, su rostro tomó rápidamente un tono carmesí. No está bien que me acorralen como una rata. Dios, ciertamente eres devoto. En ese caso, tal vez intente recuperar el aliento y decir algunas oraciones por mi victoria. Rascándose la mejilla, Aubert levantó su espada con una expresión resignada en su rostro. Por primera vez, estaba preparado para enfrentarnos de frente en la batalla. Emperador del Norte, Aubert Corbett, gritó con un tono de voz firme y formal. Eris sacó su espada y la levantó por encima de su cabeza. Y Ghislaine llevó su mano a su espada envainada, lista para desenvainar y golpear en un solo movimiento. Rey Espada, Eris Greirat. Rey Espada, Ghislaine de Doldia. ¿Debería dar mi nombre también? Mientras dudaba, Darius de repente saltó y señaló a Eris. Ese pelirrojo, eres un Bóreas, ¿verdad? Eres un Bóreas Greirat, niña. Eris hizo una mueca de disgusto abierto ante el repentino interés del hombre. Ya no lo soy. Yo he sido un aliado de la familia Bóreas. Un verdadero amigo, gritó Darius, lanzando saliva por los aires, como si ni siquiera hubiera escuchado la respuesta de Eris. Los apoyé económicamente después de la calamidad en Fitoa. Ahora que lo mencionó, él era el tipo que había financiado el escuadrón de búsqueda y rescate de Fitoa, ¿verdad? Me pareció recordar que tenía algunos motivos impuros para hacerlo, pero me resultó difícil descartar su punto por completo. Independientemente de sus razones, ese dinero había ayudado a muchas personas desesperadas. Eso no tiene nada que ver conmigo. Esa es nuestro Eris. No podría importarme menos. Yo también ayudé a James. James, es decir, el actual jefe de la familia Bóreas y el tío de Eris. Lo ayudé a tomar el control de la familia. Yo protegí y reconstruí la casa Bóreas, cuando los otros nobles la habrían aplastado. Esa parte es mucho más difícil de importar. Es por mí que Fitoa está renaciendo en este mismo momento. ¿Qué? No vayamos a decir mentiras. Ahora. En realidad, pudimos ver la región de Fitoa de camino a la capital. Seguro que no parece que la reconstrucción avance muy rápido. Tú no sabes nada de estos asuntos, chico, dijo Darius furiosamente. Si la familia Bóreas hubiera sido aplastada por completo, los otros grandes señores ya estarían cortando la región para venderla. Toda el área sería un páramo asfixiado por la maleza. Eso en realidad sonaba un poco plausible. Las cosas definitivamente no se estaban desarrollando rápidamente en Fitoa. Pero tal vez todas las alternativas hubieran resultado peores. Quizás. También podrías haber salvado al viejo Sauros, si estuvieras tratando de ayudar. Las palabras salieron de mi boca en un murmullo, pero Darius las escuchó de todos modos, y su rostro se contrajo con ira. ¿Sauros?
No seas ridículo. El hombre tenía toda la prudencia de un jabalí. Quería usar toda la fortuna de la casa Bóreas en la reconstrucción de Fitoa, sin pensar en las consecuencias. Definitivamente una decisión audaz y valiente, pero sonaba una tontería dadas las circunstancias. Si la familia Bórea se hundiera, toda la región terminaría siendo presa de los otros nobles de todos modos. James me rogó que pusiera fin a esa tontería, y lo hice exactamente. Incité a Pilemon a la acción. Acorralé a ese viejo tonto y lo hice ejecutar. Puse a James al mando. Soy la única razón por la que la familia Bóreas y la región Fitoa todavía existen. Así que por favor, ten piedad. Déjame ir libre, eso es todo lo que pido. Ah, así es como sucedió realmente, ¿eh? Tiene sentido. Lo siento, pero creo que no tienes suerte. Si fuiste tú quien incitó a Pilemon y arregló la ejecución de Sauros. Así que eso te convierte en el asesino de mi abuelo, ¿verdad?, dijo Eris. Ya veo. Eso aclara las cosas, dijo Ghislaine, asintiendo. Luego mostró los dientes y agarró su espada con fuerza. Te voy a matar ahora. Y... Mientras Darius chillaba y se tambaleaba hacia atrás, Auber suspiró con cansancio. Parece que nuestras negociaciones se han roto. Con eso, comenzó la ronda final. Half Path. Por el aspecto de las cosas, Darius finalmente había aceptado la realidad. Se dejó caer en la silla más cercana, miró al suelo y respiró hondo varias veces. Era difícil creer que nos había estado gritando en un frenesí solo unos momentos antes. ¿Puedes ganar esta pelea, Auber? Difícil de decir. 2 reyes espadas sería lo suficientemente desafiante, pero ese mago es bastante problemático. Auber estaba con Darius a su espalda, frente a nosotros con 2 espadas en sus manos. Su expresión era perfectamente tranquila, pero sus ojos se movían de un lado a otro constantemente. Casi parecía que se movían independientemente el uno del otro. Lo sé, dijo Darius después de un momento. Dios me dijo lo mismo. ¿Qué dijo, específicamente? Que un mago vestido con una túnica gris me mataría. Pero tal vez sus palabras fueron mentiras desde el principio. Fue Dios quien me dijo que destruyera los círculos de teletransportación, frente a toda oposición, y que te llamara de vuelta al palacio, donde podríamos fortalecer nuestras defensas. El resultado fue esta catástrofe. Entonces, el dios humano había estado moviendo las cosas entre bastidores. Parecía que Orsted tenía razón, el tipo no era un gran jugador de ajedrez. Sin embargo, parecía del tipo que realmente disfrutaría asesinando ejércitos enteros en un juego de guerreros de la dinastía. Encárgate, Auber, dijo Darius en voz baja. Esto es para lo que te contraté. Luchar contra múltiples oponentes es tu especialidad, ¿no es así? Entendido. Pero en el caso de mi victoria, requeriré esa recompensa especial. Por supuesto. Es tuyo, como prometí. Mientras hablaban, Auber centró toda su atención en nosotros 3. Esta vez, iba a enfrentarnos de frente. Eris y Ghislaine bajaron la cintura y se inclinaron ligeramente hacia adelante, agarrando sus armas con fuerza. Estilo del dios del norte, tinta carmesí. Gra-a. Ra-a. Mientras Auber murmuraba el nombre de su técnica de apertura, Eris y Ghislaine se lanzaron a atacar. Pero supe, incluso mientras se movían, lo que significaban las palabras tinta carmesí. Orsted también me había hablado de este. En algún momento, Auber se las había arreglado para tender una trampa en el suelo, en la superficie de la lujosa alfombra roja de la habitación. Podía distinguir las pequeñas bolas rojas que estaban sobre él. Por supuesto, era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Ga. Hubo un fuerte golpe en el suelo a los pies de Eris y Ghislaine, como el sonido de un globo estallando. Líquido espeso y pegajoso salpicó en todas direcciones, pegando las suelas de sus zapatos a la alfombra. Esas bolitas rojas, creación de un maestro boticario, contenían un poderoso adhesivo instantáneo. El proceso de hacerlos fue complejo,
por lo que no podía recordar todos los detalles, pero la conclusión era que cualquier golpe fuerte haría que explotaran y rociaran su contenido en los alrededores. El adhesivo que contenían era monstruosamente fuerte. Lo suficientemente fuerte como para detener a Eris y Ghislaine en seco. Inundación repentina. Rápidamente respondí con un hechizo dirigido a sus pies, que limpió el desastre pegajoso. El pegamento de Auber era vulnerable al agua. Al entrar en contacto con la humedad, había perdido instantáneamente todo su poder adhesivo. Sin embargo, Eris y Ghislaine ya habían perdido el equilibrio. Habían perdido la velocidad y la estabilidad que necesitaban para sus técnicas más fuertes. Pero su fuerza les impidió lanzarse hacia adelante, y trataron de seguir adelante a pesar de todo. Fue muy tarde. Auber ya estaba en movimiento. Ya estaba pasando entre ellas. La espada de Ghislaine se detuvo, al igual que la de Eris. Ambas eran maestras del agresivo estilo del dios de la espada, pero ni siquiera ellos estaban dispuestos a usar la espada de la luz en un objetivo, con un aliado justo detrás de él. Significaría matar a ambos. Auber no iba por Eris, y no iba por Ghislaine. Eres el primero, Rudeus Greirat. Él estaba detrás de mí. Auber balancea ambas espadas hacia mí. Escudo de tierra. Pero sabía cuándo y dónde venía su ataque. Gracias a todas mis sesiones de entrenamiento con Eris, pude verlo claramente con mi ojo de la previsión. Saqué mi mano izquierda, bloqueando la trayectoria de una espada con lo que quedaba de mi guantelete. Con mi brazo derecho, me moví para bloquear la otra espada con un escudo que había invocado de la nada. Estilo del dios del norte, cruz nebulosa. De repente, las manos de Auber se vuelven borrosas. Liberando ambas espadas en el aire, el emperador del norte se agachó hasta el suelo y buscó otra espada en su cintura. Vi todo esto de antemano. El ojo de la previsión me mostró sus movimientos muy bien. Pero ese escudo de tierra ya estaba en mi antebrazo derecho, cubriéndolo como un escudo. Para desviar el golpe de Auber, lo hice duro, denso y pesado. No podía moverlo lo suficientemente rápido para defenderme de este nuevo ataque. Mi mano izquierda ya se había encontrado con la primera espada de Auber de frente. Mi pesado guantelete mágicamente mejorado había perdido sus dedos antes, pero había soportado el golpe. Todavía estaba firmemente agarrado a la hoja. Auber iba a desenvainar y golpear con un movimiento suave mientras se lanzaba hacia adelante. No había forma de defenderme. No a tiempo. No tuve más remedio que recibir el golpe. Saltando en el aire con las rodillas medio flexionadas, recibí el golpe de Auber en mi pierna izquierda. Algo caliente barrió mi espinilla. Y cuando aterricé, la pierna se dobló debajo de mí. Cayendo sobre mi rodilla derecha, miré la herida. Auber me había cortado la espinilla. El resto de mi pierna colgaba de una fina capa de piel y tendones. Me tomó un segundo para que el dolor me golpeara. ¡Eah! Apreté los dientes y soporté la agonía lo mejor que pude. Por el rabillo del ojo, pude ver a Eris ya en movimiento. Ghislaine también se había dado la vuelta. Había sobrevivido. Ahora los tres podríamos rodear a Auber. No tenía a dónde correr. Pero luego noté algo, un ligero movimiento en el fondo de la habitación. ¿Ahora qué? ¿Auber tenía algún otro truco ninja bajo la manga? No. Había alguien más moviéndose al otro lado de la habitación. Era Darius y tenía su mano derecha apuntando hacia nosotros. Deja que las vastas y benditas llamas converjan a tus órdenes. Eris y Ghislaine también lo habían notado. Sin embargo, sus respuestas fueron muy diferentes. Eris se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia Darius, mientras que Ghislaine se colocó entre él y yo y miró a Auber. Bola de fuego. Un proyectil llameante salió disparado de la mano de Darius. Su velocidad y tamaño eran suficientes para matar. ¡Pumph! ¡Gash! Con un rápido movimiento de su espada, Eris cortó la bola de fuego por la mitad en el aire. Pero mientras lo hacía,
un pequeño kunai, como una daga, vino volando desde el otro lado de la habitación para golpearla en el flanco. Volví mi atención a Auber. Todavía en la postura baja desde la que había lanzado el kunai, estaba a punto de bloquear un feroz golpe de Ghislaine. No pudo detenerlo por completo. La espada de Ghislaine atravesó la de Auber y se clavó en su hombro. Pero el corte era demasiado superficial, no le había cortado el brazo por completo. ¡Ga! ¡Gra! Auber saltó hacia atrás con un salto mortal acrobático. Eris lo estaba esperando donde aterrizó, pero la daga en su costado parecía estar frenándola, y Auber desvió su golpe sin dificultad. ¡Mierda! Va a tomar distancia. No estaba seguro exactamente por qué, pero mi instinto me decía que sería un gran problema para nosotros, si Auber se deslizaba fuera del alcance cuerpo a cuerpo. Pero, ¿por qué era un problema? Tenía todo tipo de técnicas extrañas que podría probar. No, no era eso. Mi pierna estaba lastimada y Eris podría no ser capaz de correr. Si Auber lograba agarrar a Darius en este momento y huir, Ghislaine sería la única que podría perseguirlo. Así es. Tenemos que eliminar a Darius, entonces. Lanzando mi escudo de tierra a un lado, apunté con mi bastón al hombre corpulento al otro lado de la habitación. Cañón de piedra. Wo-oh. El proyectil se deslizó a una velocidad feroz, pero Auber sacó su espada y lo cortó en el aire. Por supuesto, esperaba que esto sucediera. Ese no era un cañón de piedra ordinario que había disparado hace un momento. ¿Qué? Las dos mitades del proyectil, desviadas por el golpe de Auber, explotaron justo al lado de Darius. Esta fue una variación de mi hechizo favorito que ideé mientras viajaba por el continente demoníaco hace muchos años. Lo llamé el cañón de piedra explosivo. Diagag. Parecía que los fragmentos del proyectil le habían dado a Darius justo en los ojos. Se agarró desesperadamente la cara y se acurrucó en cuclillas. Los ojos de Auber se volvieron hacia él por un momento. ¡Ah! En ese instante, Eris saltó hacia adelante y desató la espada de la luz. Gag. Auber lo bloqueó. De hecho, lo bloqueó. Girando su espada hacia un lado, recibió el golpe con la parte más gruesa de su hoja. La espada de Eris atravesó la de Auber y finalmente se hundió en su brazo. Pero el corte fue superficial. Su lesión probablemente le impedía ejecutar completamente su técnica. Gra-a. Ghislaine también estaba sobre él. Auber trató de evadir su ataque. Pero la espada de la luz no era el tipo de ataque que podías esquivar. Era la carta de triunfo imparable e ineludible del estilo del dios de la espada. Había formas de contrarrestarlo, por supuesto. Podría interrumpir los movimientos de su usuario, desequilibrarlos o colocarse en algún lugar donde no puedan usarlo. Al tomar medidas como esa por adelantado, podría evitar que ejecuten el movimiento de manera limpia. Auber había hecho exactamente eso a lo largo de esta batalla. Pero al final, simplemente no pudo. La impecable espada de la luz de Ghislaine lo golpeó en el hombro y se abrió paso por su flanco. Espléndidamente hecho. Murmurando esas últimas palabras, Auber se desplomó en el suelo. Yacía de espaldas, un charco de sangre se extendía a su alrededor, por unos momentos, se retorció y tembló. Pero luego la luz se desvaneció de sus ojos y dejó de moverse. Él estaba muerto. Mis ojos, mis ojos. Auber. Ayúdame, Auber. Al otro lado de la habitación, Darius todavía estaba acurrucado, agarrándose la cara y chillando. Mi hechizo le había quitado la lucha por completo. Ghislaine se acercó y lo miró por un momento. Luego nos miró a mí y a Eris. Ambos asentimos. Sin una palabra, Ghislaine balanceó su espada hacia abajo. La sangre salpicó lo suficiente como para golpearme en la mejilla. Dejamos el cadáver de Darius tal como estaba, tirado allí mismo en la habitación. Esta fue una solicitud que Ariel había hecho con mucha anticipación.
No importa dónde o cómo lo matáramos, ella quería que dejáramos su cuerpo donde cayó. Era muy probable que más tarde la acusaran de su asesinato, pero aparentemente, ella creía que esto realmente mejoraría su imagen pública. Seguro que el alto ministro no se había ganado demasiados amigos y admiradores. Uf. Estaba muerto y nosotros lo habíamos asesinado. El hombre se lo merecía, pero aún así me dejó un sabor amargo en la boca. No lo había acabado yo mismo, pero eso no era relevante. Había matado a Darius tanto como lo había hecho Ghislaine. Había matado a Auber por protegerlo, y luego lo había matado mientras estaba en cuclillas en el suelo, ciego e indefenso. Por primera vez, se sintió real. Sabía, en el fondo, que era un asesino. No estaba seguro de por qué era diferente esta vez. Tal vez fue porque este había sido tan cercano y personal. Difícil de decir. Con un pequeño suspiro, negué con la cabeza. No valía la pena insistir, ¿verdad? Este era el camino que había elegido, y tenía que aceptarlo. Después de la batalla, nos movimos a la habitación de al lado, y usé uno de los pergaminos de curación nivel rey que Orsted me había dado para tratar mi herida. Funcionó incluso mejor de lo que esperaba. Mi pierna casi cortada volvió a la normalidad en un instante. Sin embargo, todavía sentía un poco de frío. Probablemente por toda la sangre que había perdido. Eris fue la siguiente. Su cara se había puesto pálida mientras me miraba tratarme. Pero una vez que terminó, se levantó la camisa lo suficientemente rápido, revelando su seductoramente bien definido. ¿Eh? La herida en su costado era de color púrpura brillante. Eso solo podía significar una cosa. El kunai de Auber había sido envenenado. Probé la magia de desintoxicación elemental e intermedia. Sin efecto alguno. Por un momento, me quedé mirando la herida, el sudor frío me corría por la espalda. Pero luego recordé algo que Orsted me había dicho. Auber prefería un tipo específico de veneno, no era letal, y llevaba consigo el antídoto. Corriendo de regreso a la otra habitación, rebusqué entre la ropa de Auber hasta que encontré lo que estaba buscando. Hice que Eris bebiera un poco del antídoto, y luego también unté un poco en su herida. Solo para estar seguro, también tomé un poco, ya que me había herido con su espada. Después de unos minutos de ansiedad, el color de la piel de Eris volvió lentamente a la normalidad. Respiré un tembloroso suspiro de alivio. Si ese hubiera sido un veneno más poderoso, bien podría haber muerto. Gracias a Dios. Eso estuvo demasiado cerca. Mientras continuaba trabajando en su lesión, Eris murmuró, buen trabajo esquivando Cruz Nebulosa, por cierto. Quería decir que no lo había esquivado exactamente. Pero me las arreglé para evitar un golpe fatal, así que tal vez eso contó. Solo logré eso debido a todas mis sesiones de entrenamiento contigo, Eris. He visto cortes aún más rápidos, así que logré reaccionar a tiempo. Sabes, nunca lo esquivé yo misma. Había un toque de tristeza en el rostro de Eris cuando dijo eso. Auber había sido uno de sus instructores en el Santuario de la Espada. Los recuerdos de esos días probablemente estaban pasando por su mente. Pero un momento después, ella negó con la cabeza. Bueno, como sea. Es así que es una chica que deja atrás el pasado rápidamente. Estoy un poco envidioso. De todos modos. La conclusión fue que Eris, Ghislaine y yo habíamos sobrevivido. Habíamos ganado la batalla que estábamos aquí para pelear. Está bien, entonces, dije, poniéndome de pie. ¿Regresamos? Por supuesto. Vamos. Ahora, todo lo que quedaba era nuestro regreso triunfal. Cuando los tres regresamos al salón donde se había llevado a cabo la fiesta, nos encontramos con una sorpresa esperándonos. Pero no del tipo divertida. ¿Eh? Luke tenía una espada en el cuello de Ariel, mientras Sylphie lo miraba con furia con su vara en la mano, y Pilemon se arrodilló en el suelo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Mientras estábamos en la puerta, atónitos, la mirada de Luke se posó en mí. Y luego habló. Sin embargo, sus palabras no estaban dirigidas a mí,
estaba hablando con Sylphie. Si quieres salvar a la princesa Ariel, mata a Rudeus aquí y ahora. En respuesta, Sylphie. Fin del capítulo 10.